Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Otro domingo más para la gloria de Dios. Y una vez más, así dice mi hermana Irene, una vez más, de vuelta una vez más. Qué lindo. Qué lindo decir eso, ¿no? Poderlo decir. Y bueno, los extrañamos mucho. Yo digo, extraño y extrañamos con Estela mucho a cada uno de ustedes. Los amamos mucho, ustedes ya lo saben. Y vuelvo de vuelta a lo que siempre les digo, de que le pido a Dios que me diga qué quiere hablarnos, ¿no? ¿Qué quiere decirnos en este tiempo tan raro? Yo no quiero repetir siempre lo mismo, pero son tiempos que nadie pensó ni en el mundo que iba a pasar esto. Pero sabemos nosotros que todo esto que viene cada domingo que comparto la palabra, que es la que Él siento que me dice que les diga, les comparta, es que nos está preparando para lo que ya está, no lo que viene. Ya no puedo decir más lo que viene, ya lo que ya está. La gente ya está mal, la gente ya está herida, la gente está desconcertada, con muchos problemas, no solamente físicos, sino que aún no sé si es más grave, psicológico. Es psíquico, o sea, problemas de encierro, de fobias, de pánico, y ni que hablar, eso redunda en lo que te estoy hablando de una persona y también en lo que la rodea a esa persona, que es el esposo, la esposa, los hijos. Tremendo, tremendo lo que está pasando, hermanos. Pero así como es de tremendo, y quizás suene algo malo que está pasando, Dios quiere en este tiempo, a través de sus hijos, a través de la iglesia de Cristo, levantarla. ¿Te acordás que siempre te decía? Levantar a la iglesia como cabeza, como lo que tiene que ser cabeza. La iglesia es cabeza, y no cola, dice la palabra. Así que en este tiempo, pensando y hablando con Dios, y me llevó a Lucas, si me querés acompañar, Lucas 10, versículos 25 y 37. ¿Qué mejor parábola, qué mejor situación que esta que nos está preparando el Señor para este tiempo? No digo más para el que viene, ya estamos viviendo este tiempo, presente, futuro. Es un presente futuro, y con todo este tiempo que nos dio y todo el ánimo que Dios me dice que les trate de hacer, de avisarles, como atalaya, de lo que está pasando espiritualmente, es que siento que Dios está creando todo esto para que la iglesia vaya a bendecir a la gente, vaya a levantar al que está caído, vaya y a mirar a los ojos al que lo está necesitando. Hay mucha gente que, como te lo he dicho en otras veces, pasás por al lado y ni te miran, ni hola, ni buen día. Y vos decís, bueno, pero eso no tiene mucho que ver. No, sí, tiene que ver, porque ya los valores, la relación vincular entre gente y gente, el calor de un abrazo, un apretón de manos, una mirada a los ojos, es tremendo. Eso construye, el vínculo construye. Entonces, ¿qué pasa? El tema es de que en Lucas 10, versículos 25 al 37, te voy a hablar de una parábola que ya creo que en la escuela dominical, los que somos creyentes de años, o algunos chicos ahora, han escuchado de esa parábola, de esta historia del buen samaritano. Me tengo que usar todavía los anteojos, ¿eh? Yo digo, bueno, Señor, no, todavía los tengo que usar. Y dice así el versículo 25 de Lucas 10. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondiendo dijo, un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole,
pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero el versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué fuerte, ¿cuántas veces hemos escuchado esta parábola? Y qué linda, porque habla de ayudar. Y un poco Dios me hablaba de que es el tiempo o sea, amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, con todas las fuerzas, y también al prójimo. Y también dice en la palabra que ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos al prójimo? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no vemos y no amamos al que estamos viendo? Entonces empezó ahí a llevarme de un lado al otro, a decirme qué es lo que nos quiere decir en este tiempo. Está bueno eso de darle al prójimo, porque estamos llamados a eso, a servirle al prójimo. Y en ese servicio le estamos sirviendo a Dios. ¿Qué te parece? Entonces este tiempo de entrenamiento, Dios nos está hablando de lo que sí ya ahora tenemos que hacer. Esos buenos samaritanos. Pero para entrar en contexto, dice que el origen de la palabra prójimo en hebreo es rea, que significa el que está enfrente. El que está enfrente, el más próximo, el que está al lado tuyo. Ese es lo que dice el prójimo y lo que quiere decir en hebreo rea. El prójimo no es solo mi mejor amigo, mi familia o mi vecino perfecto o preferido. A veces el prójimo puede ser muy, muy diferente a mí o a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando aún así Dios nos pide amarlo y mostrarle su amor ayudando en sus necesidades? ¿Es difícil? Y claro que es difícil, no es fácil. No es fácil porque pasan muchas cosas en la vida. Uno está trabajando, se levanta temprano, se baña, sale corriendo al trabajo, está en el trabajo, viene a casa cansado, están los chicos, la mujer o está el esposo, los chicos, las tareas. No queda ni tiempo para mirar al que está en la vereda. Pero Dios frenó en este tiempo, hizo una pausa en nuestra vida para empezar a mirar lo que antes no veíamos, para empezar a ver y a sentir lo que nunca, quizás muchos sentimos en mucho tiempo. Y Dios paró este tiempo, dio una pausa para que empecemos a mirar, a observar qué está pasando alrededor nuestro. Hermanos, la gente no está bien. Y nosotros vamos a ser esos samaritanos que va a bendecir a esa gente. Es difícil, claro que es difícil, pero Dios está con nosotros, ¿sabes qué? Para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Si yo estaría predicando en el templo, ya estaría diciendo eso. En ocasiones, el próximo puede que no sea el compañero de viaje, por ejemplo, más divertido, alegre. Un buen samaritano ayudó a alguien que estaba lastimado, herido, sucio y casi muerto. Qué fuerte que es todo esto. A veces el viaje del buen samaritano es bastante solitario. No todos quieren involucrarse con el que está sufriendo. Sin embargo, este hombre decidió amar antes que buscar su propia comodidad. Como te dije antes, para entrar en contexto, todo esto que te estoy diciendo, cuando dice la palabra que pasó el sacerdote era alguien que estaba trabajando en el templo, y suponemos que como venía de Jerusalén por el camino que bajaba a Jericó, y una nota de color, el trayecto abarcaba 28 kilómetros desde Jerusalén a Jericó.
¿Qué pasa? Son caminos, imagínate, en Israel, muchas montañas, rocas, desértico, árido, y dice que en ese tiempo ese camino era muy probable que te pudieran robar, porque había muchas curvas, entonces, claro, imagínate, si a veces en este tiempo los ladrones están calculando cada cosa, cuando salís o cuando entrás, bueno, allá pasaba lo mismo en aquel tiempo. Estaban esperando en alguna curva, en algún lugar donde vos estabas cansado de caminar. Imagínate, casi 30 kilómetros caminando, sin ya mirar atento, ya cansado para llegar. Este hombre llegó. Pero ¿qué pasa? El sacerdote pasó, imaginemos que estuvo trabajando, sirviendo en el templo, pasó. Y me imagino un sacerdote de la clase alta, con vestidos finos o muy buenos. Y dicen que la historia en la palabra, que un sacerdote no podía tocar un muerto. Entonces me imagino que el sacerdote en ese momento, cuando lo vio tirado y sin moverse, malherido, se habrá imaginado que estaba muerto. Entonces no habrá querido correr riesgo de tocarlo, porque si no habría como una especie de purificación o lavamiento que tenían que hacer. Porque había un rito de esa manera que se hacía cuando alguien tocaba un muerto, más un sacerdote. Entonces, dice que el sacerdote pasó. Después vino el levita. Como te dije, el sacerdote clase alta, el levita clase media, ponele. También trabajando en un templo. El levita, ¿qué hacía? Eran los que administraban el tema como un ujier, acomodando las sillas, haciendo cosas, sirviendo en el templo, o tocando el instrumento en la plataforma. Esos eran los levitas, trabajando. Y yo me imagino, quizás de clase media, viendo a este hombre ahí como estaba, dice que pasaron por el lugar, lo vieron, pero no hicieron nada. El levita también pasó de largo, evidentemente. Vamos a poder pensar, si querés, que también estaba cansado, venía del templo sirviendo todo el día, quería llegar a la casa. Ponele. Vos fíjate lo que te dije antes, nosotros también cansados nos levantamos, vamos a trabajar, venimos y se nos va el día y no miramos ni observamos lo que está pasando alrededor nuestro. Tanta gente lastimada, cuánta gente necesitando de Dios. Y ahí estaba, y ahí venía el samaritano, decía Jesús que vino un samaritano, pasó. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre el clase alta, el clase media y esta clase de samaritano, que en aquel momento los judíos los odiaban, porque en aquel momento un rey sirio cuenta la historia que mandó a esta ciudad de Samaria a muchos pueblos. Claro, los judíos que estaban en aquel momento y en aquel lugar, al venir tanta gente con distintos dioses y todo eso, entonces fue mucho problema y bueno, se juntaron con mujeres y con hombres y todo, entonces la sangre no fue pura. Entonces imagínate, los religiosos de Israel no querían saber nada, cómo habían profanado lo que era la religión judía al mezclarse con todos esos pueblos. Entonces parece que el que había caído era judío, pero el que vino de última era el samaritano. Entonces me imagino que atento estaba este experto de la ley, habla la Biblia. El experto de la ley era como un abogado, era alguien también de clase alta. Y también dice, le quería probar a Jesús. Mirá vos cómo Jesús ya sabía las intenciones del corazón de este experto de la ley. Y Jesús cómo lo fue llevando, porque vos fíjate que este experto, este hombre, le hacía preguntas a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Le contestaba con otras preguntas. Es tremendo. Jesús lo sabía todo, por dónde venía la cosa. Pero vos fíjate cómo fue llevando esa historia para que este experto realmente sepa lo que Jesús quería decirle y que tenía que saber realmente este experto, este abogado, ¿no es cierto?, que le estaba preguntando a Jesús. Bueno, el tema es de que entonces se bajó el samaritano, como dice la historia, le pasó vino en las heridas, aceite, no fue como los demás que pasaron, estuvieron en el lugar, pasaron, no, él se acercó, estuvo en el lugar y se acercó y lo agarró y lo llevó al mesón y le pagó y estuvo un día con él cuidándolo. Y cuando veía esto, era como que también podemos ver de que este samaritano podía valorar al que estaba tirado
porque los otros era como tenían como un rechazo hacia ese que estaba tirado y mal herido. Pero el samaritano, como sabía de rechazo, sabía de sufrir esos rechazos, sintió compasión. Y hizo lo que hizo con este judío que estaba ahí mal herido y el cual había perdido las cosas. Esto era nota de color para que entremos en contexto, cómo Jesús fue llevando toda esta historia para después terminar como terminó con este hombre. A veces el viaje del buen samaritano, como te dije antes, es bastante solitario. ¿Por qué dice esto? Porque no todos en la madurez espiritual o en el proceso o en la transición que Dios nos lleva a vivir como hijos de Dios, algunos entienden esto y lo viven, porque también algunos sufrimos rechazos de chico, y cuando ve la necesidad o la injusticia, ahí vamos. Y Dios este tiempo está levantando y preparándonos para las áreas que hace falta subirnos a otro nivel espiritual para entender todas estas cosas que van a ser muy valiosas para el prójimo que tenemos al lado. Para ese vecino que no es el mejor vecino, o para a ese que Dios te puso en este tiempo al lado tuyo para que vos le hables. Entonces, con ese corazón, Dios nos está llevando a ese corazón, un corazón de activando el amor de Dios a través de nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque otra cosa que estaba viendo, de que cómo salimos nosotros en la vida esta, cómo salimos a la calle, cómo salimos a la vida. Yo en un tiempo con Estela, no sé si cuántos meses, nos levantábamos, automáticamente poníamos el noticiero. Decíamos, y primero para ver el día, el clima, cómo estaba, para prepararnos cómo salir. Y hoy peor que nunca. Hoy prendés la tele y empieza ya el coronavirus, te invaden. ¿Y qué pasa con todas esas noticias que van entrando a tu cabeza, a tu corazón, a tus ojos? Eso te va aplastando, te va oprimiendo, te va insensibilizando, es la palabra. Te va insensibilizando. Y claro, cuando vos salís a la calle, después de recibir tantas noticias negativas, muertes, robos, no hay trabajo, la gente protestando, imagínate, no solamente en Argentina, en todo el mundo, gente muriendo. Claro, vos cuando salís a la calle, después de recibir tantas noticias feas y tristes, y que la plata no alcanza, claro, salís y llegás, ya salís a la calle con el auto medio mal, y cuando llegás al trabajo y empezás a escuchar de vuelta las mismas cosas que escuchaste a la mañana, la insensibilidad que pasó por tu mente, por tus oídos y entró a tu corazón, es lo que después va a ser lo que transcurras el día, lo que transcurramos el día. ¿Y a qué va esto? A la insensibilidad. Insensibilidad del corazón. Ya vamos a estar pendientes de las noticias, de lo malo. Ya nos olvidamos de que nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Nos olvidamos porque recibimos el tema de dar, de bendecir, porque estamos ya inmersos en las noticias desde temprano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Aprovechemos este tiempo, en vez de prender la tele y ver el clima, que no está mal. Yo no digo que esté mal, porque en un momento cuando estés en el trabajo lo podés ver. Pero antes de prender la tele, está con Dios, busca a Dios, léete un ratito un versículo, lee la Biblia, cantale una canción al Señor cuando vas cantando, olvídate un poco de la tele. Después te informás, lees el diario, el periódico, como lo quieras llamar, no hay problema, pero vos saliste distinto. Ya cuando vos leíste la palabra, cuando vos oraste, cuando vos tuviste un tiempo con Dios, ese Dios que lleno de misericordia, ese Dios que realmente a través de su Hijo Jesucristo es el buen samaritano que Él está tratando con nosotros, los buenos samaritanos de este tiempo. Jesús está trabajando con nosotros los heridos, nosotros los quebrantados, nosotros los oprimidos, los malheridos, con esos está trabajando el buen samaritano, que es Jesús. ¿Pero qué? ¿Y cómo nos está tratando? Tratando a pesar de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, trabajando, yendo a la iglesia, ahora no tanto, pero cuando veníamos, con muchas actividades, pero también dando.
en la plaza, en la esquina, una revista, una oración. Bueno, Dios está apuntando a esto, más allá del servicio, más allá, acordate del sacerdote, del levita, más allá de todo eso, tenemos que empezar a bajar la vista, a observar un poco más qué es lo que está pasando, porque Dios va a añadir gente. Acordate, Dios añade a los que van a ser salvos, pero si nosotros nos estamos atentos y nos invadimos con noticias y con problemas, no vamos a acordarnos de que tenemos a alguien que está necesitando una palabra de amor, una palabra de bendición. Como decía, estamos hablando mucho de la bondad, estamos hablando mucho de lo que es el dar, el amar. Hermanos, este es el tiempo de ser esos buenos samaritanos, sabiendo que nosotros también en algún momento estuvimos muy heridos, muy heridos y graves, pero hubo un samaritano que se acercó y está curando las heridas. Aleluya, gloria a Dios por eso. El buen samaritano no fue reconocido con una medalla de honor, hermanos, a la valentía. A veces hasta pareciera que nadie se da cuenta de lo que hacemos. Sin embargo, Dios lo está viendo y cualquier esfuerzo que hagamos por amor a Él y a los demás no le pasa inadvertido. Muchas veces, con esto que te dije, cuando hacemos algo para Dios o cuando estamos a solas trabajando en el templo o dándole, aunque sea una moneda a alguien o aunque sea una, no sé, la bolsa de comida que estamos llevando o recogiendo las prendas para dar a los que lo están necesitando, porque estamos un poco mejor algunos, entonces tenemos que aprovechar para hacerlo. En eso no importa si no lo ve el hombre, porque lo que no ve el hombre, hermanos, aleluya, lo ve Dios. Y nosotros estamos en función de eso. Estamos en función del propósito por la cual nosotros fuimos arrancados del cielo para vivir una vida, para amar a Dios, pero también para amar al prójimo. Y vos me podés decir, sí, pero tengo muchos problemas, Hugo. Sí, yo también vivo lo mismo que viviste vos. Pasé hambre, no tuve trabajo durante 5 años, pero Dios empieza a añadir cuando ve un corazón que quiere obedecer su voluntad. Cuando anhela hacer su voluntad y vivir como Dios quiere que vivamos a través de su palabra, reconociendo la obra redentora de Cristo Jesús en favor de los hijos de Dios. Entonces, este tiempo es para escudriñarlo, a ver qué está pasando, qué área está trabajando Dios en nuestra vida para bendecir a los demás. Y cuando vos bendecís a los demás, estás sirviendo a Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque es el propósito por lo cual hoy estamos viviendo en este mundo. Así como estuvo en aquel momento Elías como profeta, Moisés como libertador del pueblo que estaba en esclavitud, hoy vos sos ese hijo, esa hija, ese joven que va a bendecir, donde se van a escribir los hechos todavía en este tiempo, para bendecir a la gente. Hermanos, Dios todo lo sabe y lo toma en cuenta. Aleluya. El hombre no, el hombre va, está distraído, tiene cosas que pagar, está con cosas que tiene que pasar en la vida, pero Dios está atento a todo lo que hacen sus hijos. Aleluya. Convertirse, por ejemplo, en un buen samaritano implica en mirar con amor, observar, apreciar con amor lo que está viviendo el que tenés al lado. En aquel tiempo dicen que los judíos creían, como este experto que quiso probar a Jesús, que ellos ya sabían de la ley y que en aquel momento solamente uno tenía que amar a su amigo, a su familia, pero no a un enemigo. No. Y ahora, después que Jesús fue a la cruz, ya eso todo cambió. Y hoy hay que amar a nuestro enemigo, dice. Y por esto es lo que Jesús le quería hacer entender a este experto de la ley. Mirar con amor, como te dije antes, ver lo que está pasando con amor, ver más allá de nuestra propia frente, mirar al otro como lo miraría Jesús. Otra cosa que podríamos tener en cuenta es acercarnos al dolor. No solamente estar y decir, uy, qué lástima lo que está pasando ese hombre o lo que está pasando esa mujer o esa familia, sino acercarnos a la necesidad de cada uno de ellos y ver y ofrecernos qué podemos hacer por ellos. O sea, involucrarnos en su necesidad.
Como yo siempre a veces les digo a los hermanos o a la gente que está pasándola, mira, decinos qué necesitas, porque si no lo tenemos, vemos cómo lo conseguimos. O sea, darle esa, por lo menos, no la negativa, sino una palabra de aliento para poder llegar a buen fin y llegar a poder suplir la necesidad. Otra cosa que podemos hacer es invertir tiempo y esfuerzo. Yo no sé cómo Dios va a preparar después que pase todo esto, cuando vuelva al trabajo, cuando venga al estudio, porque ahora seguramente vos que estás allí del otro lado estarás diciendo así, Hugo, está todo bien, pero ¿qué pasa? Ya va a venir el trabajo y yo no voy a tener tanto tiempo. Y el joven o la joven me va a decir, sí, Hugo, está todo bien lo que decís, pero ¿qué pasa? Yo después voy a tener que estudiar, tengo que ir a la facultad, tengo que hacer muchas cosas. Pero ¿sabés qué? Está perfecto. Yo lo viví y mucho más aún, porque no me puedo detener a contar todas las cosas que Dios permitió hacer conmigo en tan poco tiempo. Que el tiempo que le des a Dios sea de calidad. Que el tiempo que le demos al prójimo sea poco, pero de calidad. Es lo único que quiere Dios y necesita el prójimo. ¿Qué te parece? Yo te animo en el nombre de Jesús. No basta estar cerca, sino ser conscientes del problema. Y precisamos hacer algo que quizás reste tiempo a nuestros asuntos. A veces es necesario, y eso es parte del sacrificio. Eso es sacrificio. Y la otra cosa que podemos tener en mente es el permanecer. El permanecer haciendo eso. El samaritano fue constante en su ayuda, porque no solamente se bajó del burrito que estaba ahí o el caballo, sino que le puso el aceite, le puso el vino, lo acomodó, lo puso en la cabalgadura para llevarlo al mesón, estuvo un día con él, o sea, se involucró en la necesidad. A veces la gente no solamente necesita ayuda material, sino también necesita, como te dije al principio, que alguien lo escuche, que alguien le dé una mano, que alguien le diga algo de esperanza. Y qué mejor esperanza es que tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Qué tremendo. Ahora, pregunto, ¿quién es tu próximo? ¿Qué necesidades estás viendo en el que tenés tan cerca tuyo? ¿Qué podemos hacer al respecto con esa necesidad? Y podemos crear listas de cosas que la iglesia venía haciendo. Por ejemplo, las hermanas que iban al hogar de ancianos. Me acuerdo que Luisa siempre contaba que iba al Hospital Roca. Hay muchas cosas que nos quedaron pendientes. Esto vino de repente, pero hay jóvenes que salían a repartir los folletos, íbamos a la plaza. Bueno, eso es lo que va a venir ahora, pero más aún todavía. Y esto tiene que ser más fuerte, más poderoso, porque poderoso va a ser el Espíritu Santo que va a empezar a fluir a través de nuestra vida, a través de la iglesia de Cristo, no solamente aquí en Montecastro, en Jesús es Vida, sino en la iglesia de Cristo. Esto no es para algunos, esto es para toda la iglesia de Cristo. Esto, como yo te vengo diciendo, acá va a haber una explosión. Yo voy a decir una explosión, pero que va a haber, va a haber gente bendecida. Va a haber gente sanada, va a haber gente libertada de situaciones demoníacas, va a haber gente que nos va a llamar para decir, mirá, en mi casa se mueven las cosas, alguien puede venir a orar, y vamos a decir, sí, vamos nosotros, va el pastor, va el líder, ahí vamos a estar como iglesia repartiendo las bolsas, vamos a estar como iglesia estando ahí con la gente. Es lo que hacía Jesús. Mirá cómo nos viene llevando este pasaje a hacer lo que hizo Jesús en la tierra, lo vamos a hacer nosotros. Mirá qué privilegio que Dios permite que vivamos como herederos y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mirá qué tremenda posición que el Señor nos pone. No podemos, hermanos, en este tiempo echar por el piso ni estar en vano la obra redentora de Cristo. Ese amor que tuvo por nosotros, lo tenemos que devolver de alguna manera. Por eso fuiste llamado, por este fuimos ungidos para llevar esa bendición que tanto la gente necesita. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición más allá de los milagros y las cosas tremendas que van a pasar? Es la salvación. Es la salvación y la vida eterna. Es lo único que más anhela Dios, que nosotros seamos esos puentes para llegar a esas vidas. Que nosotros seamos esos contactos divinos para que sepa que hay salvación y que hay vida eterna. Aleluya.
Y bueno, después de todo esto que vayamos a ir pasando, vamos a orar y vamos a dar gracias y vamos a venir a alabar a Dios. Yo no sé cómo, no sé si diciendo algún deseo de mi corazón, pero es lo que le dije a una hermana, cuando esté pasando todo esto y si se permita que volvamos al templo, cómo vamos a saltar, nos vamos a abrazar, nos vamos a mirar a los ojos, nos vamos a decir cuánto te amo, cuánto te necesité. Y cuando estemos juntos, esto va a ser dinamita, power, una explosión de amor para esa gente. Porque esto va a rebalsar, acordate, va a ver, el uvasal se desborda del vaso. Eso va a ser esa bendición cuando estemos juntos. Hermano, esto va a ser tremendo. Se me eriza el cuerpo cuando hablo en pasión, en desesperación por Dios y por el prójimo que está necesitando a alguien que le dé una palabra de ánimo para seguir viviendo. Hay mucha gente que no cuentan, pero se están suicidando. Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero salen las noticias y muchas de las noticias no salen porque eso no vende. Vende el coronavirus, vende todo eso que está pasando con la política. Las cosas buenas no salen a la luz, las cosas buenas parece que no venden, no toman la primera plana de un periódico. Pero ahí va a estar la iglesia de Cristo, donde va a haber, y ahí me juego, más allá que pueda ser el deseo de mi corazón, yo lo largo en el nombre de Jesús, va a haber primeras planas en los periódicos, en los diarios de la Argentina y de otros lugares del mundo, donde todo lo que estaba en lamento, en llanto, Dios lo va a cambiar en victoria, lo va a cambiar y transformar en su gloria. Hermanos, este es el tiempo de Dios a través de su iglesia. No podemos mirar para otro lado, tenemos que mirar la necesidad, porque ahí donde se va a ver que estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es tremendo, esto es poderoso en la vida de los hijos de Dios. Y no podemos, por mirar la tele tanto tiempo o estar distraídos en otras cosas, pudiendo estar con Él. Él quiere y anhela que lo conozcamos, que estemos con Él para conocerlo. Él nos quiere hablar audible, nos quiere transmitir a través de su palabra lo que tenemos que hacer. Ya no pensemos, bueno, vamos a hacer esto. No, Señor, ¿qué querés que haga? Señor, mira, tengo esto. ¿A dónde voy? ¿Qué compro? La otra vez tenía un hermano que iba a comprar un coche y estaba como llegando la situación y ya quería tenerlo. Y bueno, vamos a orar, hay que orar y esperar. Y ahí estaba, y pasó el tiempo, y no sé cómo aguantó, pero ya lo tiene, y gloria a Dios por eso, porque Dios es un Dios de poder y sabe lo mejor que necesitas. Quizás no era lo que querías, pero yo sé que lo que Él te da va a ser mucho mejor de lo que vos estabas deseando. Hermanos, para ir terminando, Jesús es nuestro buen samaritano. Tenemos que saber que mientras nosotros estamos sirviendo a otros, Él nos está siguiendo curando las heridas. Está siguiendo levantando nuestra estima. Está siguiendo levantando y limpiando nuestra vida, nuestro corazón. Está limpiando y purificando nuestro corazón, nuestra mente. Está lavando con su sangre preciosa nuestra vida para que cuando lleguemos con Él tengamos esa plenitud a donde Él nos quiere tener ahí con Él, plenos de Él. Puros, santos, y aprovechemos este tiempo, hermanos. Nos necesitamos. Jesús es el buen samaritano y Él nos ama sin interesar cuán sucios, cuán quizás malorientos estuvimos en algún momento, apestosos o destrozados o malheridos. Estemos dándole gracias a Dios por este tiempo que permite en esta pausa que estemos viviendo algo distinto con Él. Necesitamos vivir algo distinto con Él a lo que vivimos. Necesitamos alabar a Dios y adorar a Dios, aunque sean en un lugar de tu casa, porque cuando lo hagamos en el templo o lo hagamos donde Él nos permita, va a ser una explosión, va a haber un trueno poderoso. Te lo puedo asegurar. Ese es Dios en nuestra vida. Aleluya. El objetivo que va a marcar este tiempo es que Dios a través de su Espíritu Santo nos haga más sensibles, no insensibles como el sacerdote que trabajaba y ministraba en el templo. Mirá vos de qué te estoy hablando.
No, no, o como el levita que estaba sirviendo en el templo, no, es la insensibilidad. Ahora viene el Espíritu Santo que nos va a hacer más sensibles y va a fluir la compasión de Cristo que tuvo Dios cuando mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Ese es el amor que va a fluir a través de nosotros los hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos que saber que el mismo Jesús va a ser, por amor a nosotros, de haber pasado ese sacrificio vivo de la cruz, nos hagan sentir, de suplir las necesidades de quienes nos rodean. Que podamos ver en Jesús el modelo perfecto de servicio. Y eso es lo que yo te quería compartir en esta mañana. Dejar de que entre en nuestra mente, en nuestro corazón, eso malo que va a causar insensibilidad en nuestra vida, para que el estar con Dios, el estar dejando fluir al Espíritu Santo a través de nuestra vida, cause la activación de su amor para bendecir y ver las necesidades de los que están necesitando de Él. No de Hugo, no del hombre, sino de Él. Así que esto te quería traer en esta mañana, que podamos saber de que Dios está en control de todas las cosas, que más allá de lo que estés pasando, vos tenés que dar un paso de fe. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda usar en este tiempo. Mientras vos te ocupás del prójimo, Él se está ocupando de vos. El buen samaritano, el mejor samaritano, se está ocupando de vos, se está ocupando de mí, se está ocupando de la iglesia de Cristo. Mirá, en este mes, para ya terminar con esta palabra de Dios, te quiero decir que bueno, me acompañes un minuto en oración. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que traes a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para saber que todo lo que vos permitiste en estos días, en estos meses que pasaron, es para frenar, para parar, para observar qué está pasando alrededor nuestro. Y qué buena parábola, qué buena historia que le diste a este experto de la ley, para que dejemos la religiosidad y que nos dediquemos a estar contigo. Que dediquemos, Señor, estar y pasar tiempo contigo para escuchar tu voz, para escuchar y leer tu palabra, que es tu voz audible a nuestra vida, a nuestro corazón, para hacer el bien a la gente que nos rodea. Te pedimos ayuda, Señor, porque solo no podemos. A veces nos es difícil por las circunstancias que estamos pasando, pero sabemos que con este mensaje, Señor, nos vamos a encargar igual de la necesidad del prójimo, porque cuando lo hagamos, vos te vas a encargar de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, te doy gracias por este momento de haber compartido conmigo esta palabra de Dios. Fíjate que en la página, en Facebook, ahí está saliendo seguramente el número de teléfono a quien puedes llamar. Ahí las 24 horas, te animo en el nombre de Jesús. Tenés que llamar, no me mandés mensaje de día. De día puede ser, pero de noche llamame. Yo te voy a atender, no hay ningún problema. Cuando haya alguna urgencia, hacelo. Comunicate con la iglesia, con algún hermano, ahí vamos a estar. Y no puedo dejar de decir que están los cumples de julio. Cumplió Pedro, Yamila, la hija de Sara. Saludos para todos ellos. Freddy, aleluya, qué hermano amado. Carolina de Brasil. Este mes de julio fue tremendo. Y no nos podemos olvidar también de que a las 17, hermanos, va a estar este video que es para los niños, brillando por Cristo. Qué tremenda bendición, hermanos, ese ministerio tremendo, como también el ministerio de intercesión que está clamando, intercediendo en favor de la iglesia, de los vecinos, de los pedidos de oración que están llegando cada vez ahí a YouTube en estos momentos. Y gracias a todos los que están donando comida y artículos de limpieza. Muchas gracias. No saben cómo están las mesas, los escritorios acá en la iglesia le decimos el templo chiquito, pero el templo chiquito se está llenando de cosas, elementos de limpieza, ropa, calzado. Hermanos, yo te invito, te animo en el nombre de Jesús, de que en este tiempo seamos esos buenos samaritanos, que demos de lo que tenemos, y a veces de lo que a veces no tenemos, dalo igual, así como con la viuda. No te va a faltar nunca el aceite, ni nunca el pan. Cuando Dios ve un corazón que ama y que da, Él te va a dar al 100 por 1. Dios te bendiga en este domingo de gloria. Bendiciones.